Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos por estar acá. La serie Retos para América Latina es un espacio abierto al público. Cada charla trata sobre procesos compuestos por actores que interactúan estratégicamente entre sí, toman decisiones, pero no pueden controlar los efectos de esas acciones. Adicionalmente, esos procesos en el momento actual han llegado a un punto crítico, a una coyuntura en la cual las decisiones de los actores tienen efectos de largo plazo. Finalmente, los retos que hemos elegido como tema de las charlas, son comunes a todos o la mayoría de los países de la región. Sin lugar a dudas, esas características definen el tema que nos ocupa el día de hoy. México es uno de los países latinoamericanos no solo más afectados por el enfrentamiento entre el Estado y el crimen organizado, sino también uno en el cual los gobiernos han experimentado con varias estrategias para manejar ese conflicto. Esta fue precisamente la razón por la cual invitamos a Laura Tuesta. Laura es profesora e investigadora catedrática del CONACYT y coordinadora del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE en México, uno de los organismos de investigación y enseñanza más respetados de ese país. Laura obtuvo su maestría en Economía y su doctorado en Economía Aplicada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su agenda de investigación está enfocada en temas de economía regional y urbana, el estudio del crimen organizado y la evaluación de políticas de seguridad. En 2018 coeditó el libro Las violencias en busca de la política pública detrás de la guerra contra las drogas. Es autora de numerosas publicaciones sobre políticas públicas y drogas y artículos que examinan una amplia gama de políticas públicas, en particular sobre economía urbana. La Cátedra Germánico Sagrado le agradece a Laura su presencia, el tiempo que nos está brindando, así como el apoyo logístico que para este evento brindan el área de estudios sociales y globales y la unidad de gestión de la educación virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar. Laura, bienvenida. El foro es tuyo. Pablo, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Antes de empezar, pues me presento. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Como 50 minutos? ¿Menos? No te oigo, Pablo. Pablo, no se escucha el audio. En total tienes 2 horas y tú puedes usar el tiempo para tu exposición como prefieras. Tengo entendido que tienes una presentación formal y una vez que hayamos terminado tu presentación, podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vale, perfecto. Entonces, pues me presento primero. Soy Laura Tuesta, soy colombiana, pero salí de Colombia en el 2005 a hacer mi doctorado y desde el 2011 vivo en México. Y a pesar de que en mi doctorado sí estudié temas de violencia relacionados pues en Colombia, desde que llegué a México no he tenido tiempo de hacerlo, pues todos sabemos que la realidad mexicana en este aspecto es bastante cruda y compleja y desde que llegué a este país me disfracé de mexicana y he estado analizando violencia criminal desde hace ya bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, por eso tengo acento, porque soy colombiana, pero toda mi investigación la he hecho con respecto a México. Ahorita estoy coordinando el programa de política de drogas. El programa de política de drogas es un espacio interdisciplinario en donde analizamos políticas públicas relacionadas con el fenómeno de las drogas. Esto incluye políticas de reducción de daños, de salud y obviamente políticas de seguridad y la violencia que se ha generado por la política de drogas actual. Y justamente ahí cae mi agenda de investigación de analizar las diferentes estrategias de seguridad que se han implementado en México, que no creo que sean muy diferentes a las que se han implementado en el resto de la región, y cómo estas políticas han desatado la violencia y la evolución del crimen organizado. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les voy a hablar de crimen organizado, me voy a enfocar en México porque es lo que he estado haciendo desde hace casi 10 años. Pero pues creo que todo lo que les hable de México también se puede aplicar a otros países de la región que están pasando por situaciones similares a la mexicana.
Toda esta presentación que yo hago, por más de que es crimen organizado y es súper cualitativa, la enmarco en un contexto de políticas públicas, porque básicamente eso es lo que hacemos nosotros aquí en el CIDE. Analizamos las políticas públicas que se implementan actualmente, las evaluamos y miramos qué funciona y qué no funciona. Entonces, si nosotros vemos esta estrategia de seguridad como política pública, que realmente no lo fue más una estrategia que yo creo que se hizo pues un poco sin pensarlo, porque no había mucha evidencia de que iba a funcionar, podemos irnos como al Programa Nacional de Seguridad Pública que se implementó durante el gobierno de Felipe Calderón en el 2006, que se buscaba un México libre de drogas y violencia. Les pongo un poco en contexto para los que no son de México. México duró 70 años, desde 1930 hasta el 2000, con un solo partido político en el poder, que se llamaba el PRI. Entonces, por más de que si era un sistema democrático, pues se dice que era como una dictadura democrática porque no había cambio de partido político. Y en el 2000 subió otro partido político que se llama el PAN, que es como el partido de derecha, el más conservador. Varios autores que han estudiado el tema de violencia en el país han dicho que una de las razones por las cuales la violencia se incrementó en México es porque el crimen organizado antes tenía unos pactos como por debajo de la mesa con los dirigentes del PRI, y en el momento en que el PRI ya no está en el poder, sino que sube otro partido político, todos estos pactos empiezan a desestabilizar. Entonces, hubo un presidente, aquí son sexenios, los periodos presidenciales duran 6 años, entonces hubo un presidente que se llamó Vicente Fox, del 2000 al 2006, que empezó un poco con esta estrategia de atacar frontalmente al crimen organizado, pero no fue tan profunda como en el 2006 cuando subió Felipe Calderón. Dicen que Felipe Calderón subió y más o menos al día siguiente se vistió de militar y dijo: voy a implementar operativos militares y aquí empieza la guerra contra las drogas y la guerra contra el narco en México. Y este cambio en la política de seguridad pública pues desató muchísimas consecuencias que las vamos a ver más adelante. Entonces, si uno analiza el Programa Nacional de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que fue el presidente que subió en el 2006, básicamente ese programa buscaba un México libre de drogas y violencia, que si ustedes se ponen a ver, esta frase es muy ambigua, porque no sabemos exactamente cuál es el problema que esta política piensa atacar. Entonces, cuando nos dicen hay drogas, queremos un México libre de drogas, no sabemos si es que hay tráfico de drogas, si hay consumo de drogas, si hay producción de drogas, ¿qué es? ¿No? Como por qué queremos un México libre de drogas. Y con respecto al tema de violencia, pues obviamente se refería a un México sin violencia o un México con una violencia menor a la que había en esa época. Lo que hicieron para conseguir estos objetivos fue implementar algo que ellos llamaron operativos conjuntos. Entonces, dependiendo de uno el autor que lea o el periódico que revise o la fuente que lea, un operativo conjunto puede significar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, México es un estado, tiene un sistema federal, es una federación en donde los estados tienen autonomía y tienen sus 3 poderes independientes, y se dice que un operativo conjunto era cuando los estados o las fuerzas de seguridad estatales le pedían a las fuerzas federales ayuda para enfrentar grupos criminales, ¿no? Entonces era el gobernador de cada estado que le decía al gobierno federal: necesito ayuda porque la violencia en mi estado se salió de control. Entonces se suponía que un operativo conjunto era un conjunto de fuerzas de seguridad, ya sean municipales, estatales o federales, que conjuntamente iban a pelear contra el crimen organizado. Sin embargo, les digo que no hay una buena definición, porque muchos de los operativos que se implementaron en este periodo no era una combinación de fuerzas, sino que simplemente era el ejército o era el ejército con otra fuerza federal, pero no necesariamente había fuerzas de los diferentes niveles de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, no había evidencia empírica de que estos operativos fueran a funcionar. Entonces, hay un documento muy bueno del Banco Mundial. Yo les voy a dar algo de literatura y de referencias que tengo en la cabeza. Si me acuerdan, después les puedo mandar una lista de todos estos estudios de los que me refiero. Hay un paper muy bueno del Banco Mundial que dice que todas las políticas públicas se deberían evaluar, ¿no? Y deberíamos saber si una política funciona o no antes de implementarla.
Y en el caso de que no sepamos si esto funciona o no, tenemos que estar muy pendientes y tenemos que ser el doble de rigurosos con la evaluación, porque en el momento o en la primera señal de que esto no funcione, deberíamos parar y cambiar la política pública, ¿no? Es un riesgo uno implementar algo sin saber si esto funciona o no, y tenemos que estar en evaluación constante. Entonces, cuando Felipe Calderón llegó al poder y dijo voy a implementar operativos conjuntos y operativos militares para disminuir la violencia en el país, esto nunca se había hecho, no sabíamos si esto iba a funcionar y la verdad ni siquiera se pensó cómo se iba a evaluar esta estrategia que estaban tratando de implementar a nivel federal. ¿Qué se esperaba con esta política? Obviamente una disminución de la violencia y por otro lado una disminución de las drogas, que como les digo, nunca supimos muy bien qué significa esto de disminución de drogas, de consumo, tráfico, producción, etc. Entonces, aquí no va a enfocar en la violencia. Lo que esperábamos era que la violencia disminuyera, sabiendo que la violencia no estaba a unos niveles extremos. La violencia en México antes del 2006 no era ni siquiera la mitad de lo que era, por ejemplo, la violencia en Colombia. Pero pues bueno, se buscaba disminuir la violencia. Entonces, ¿cómo medimos esta política de operativos o, en otras palabras, de militarización de la seguridad pública? Porque lo que permitieron estos operativos fue que los militares se metieran a temas de seguridad pública a pelear contra los grupos criminales. La forma como fue implementada hace difícil su evaluación. Entonces, cuando yo hablo de evaluaciones, nosotros como evaluadores, y ahí me junto porque pues eso es lo que yo enseño, evaluación de impacto. Entonces, nosotros como evaluadores, lo que nosotros buscamos hacer es, nos dicen, oigan, evalúen esta política y lo primero que hacemos es ver cómo se diseñó y después vemos cómo se implementó y tomando en cuenta esos elementos tratamos de mirar si la política llegó a los resultados esperados. Pero como les dije, no sabíamos que era un operativo conjunto, entonces se dice que son mecanismos implementados por el gobierno federal para combatir el crimen organizado, que se fundamentan en el principio de la subsidiariedad, es decir, que todos estos órdenes de gobierno van a trabajar juntos por un objetivo común. Pero en los programas nacionales y sectoriales de seguridad pública ni siquiera se menciona la participación de los policías locales en estos operativos. Entonces, en últimas, yo creo que lo que se tenía en la cabeza era, sí vamos a trabajar con ustedes, fuerzas locales, pero en últimas nosotros mandamos y nosotros, gobierno federal o militares o policía federal, vamos a tomar las riendas en el asunto. Y segundo, las fechas en donde se empezaron estos operativos no coinciden. Entonces, uno esperaría que antes de que se aprobara un operativo conjunto no hubiera participación, por ejemplo, del ejército combatiendo la delincuencia organizada, y esto no fue cierto. Cuando nosotros miramos los datos que tenemos, vemos que el ejército estuvo involucrado en enfrentamientos con delincuencia organizada desde mucho antes de que se implementara el operativo. Y fuera de eso, el ejército está involucrado en estas tareas en estados en donde nunca se implementó un operativo. Entonces, que se implementen o no se implementen operativos, la verdad nos deja exactamente en el mismo punto, porque no nos dice qué estados tuvieron y qué estados no, o la fecha en donde empezó este operativo para poder mirar qué fue lo que pasó con la violencia después de la implementación del operativo. Entonces, las bases de datos no concuerdan. Nosotros aquí analizamos 3 bases de datos distintas. Una base de datos que hicimos nosotros con información filtrada. Al final del gobierno de Felipe Calderón nos pasaron una base de datos filtrada del gobierno que tenía como los eventos violentos en donde se había involucrado las fuerzas de seguridad en peleas con crimen organizado o en conflicto con el crimen organizado. Teníamos una base del secretario de la Defensa Nacional. No sé si ustedes saben, pero aquí el gobierno federal, el presidente López Obrador, todas las mañanas a las 7 de la mañana sale en la televisión y dicta más o menos la agenda del día. Entonces habla de diferentes temas, dependiendo de cuáles son los temas actuales. Y en octubre del 2019 invitó a su secretario de la Defensa Nacional, es decir, al jefe del ejército, a que hablara acerca de los enfrentamientos del ejército con el crimen organizado, y el secretario salió con una presentación de PowerPoint en donde dio algunas cifras del involucramiento del ejército en estos enfrentamientos. Esa es nuestra segunda base de datos. Y nuestra tercera base de datos es, pedimos, aquí en México hay un sistema de transparencia
en donde nosotros como ciudadanos podemos pedir información al gobierno y el gobierno está obligado a darnos información después de un plazo determinado. Obviamente, pues esto no se cumple a la perfección, no pensemos que estamos en Suiza, pero entonces pedimos esta información al ejército sobre su involucramiento en enfrentamientos con presuntos delincuentes. Entonces tenemos estas 3 bases de datos y cuando miramos las bases de datos no concuerdan. Es decir, en la gráfica de la, a ver, yo que tengo un lapicito, en la gráfica de la izquierda tenemos los presuntos delincuentes que murieron en enfrentamientos con el ejército, que si vemos pues las 2 gráficas, las 2 líneas son más o menos similares, entonces pudiéramos decir, ok, más o menos los datos concuerdan, pero en la gráfica de la derecha tenemos militares que murieron en los enfrentamientos. Y esta de arriba es el PowerPoint que dio el secretario de la Defensa, y esta de abajo es la solicitud de información que nosotros hicimos para que nos dijeran cuántos militares habían muerto. Es decir, la fuente es la misma, que es el ejército. Pero dependiendo de cómo te den los datos, si es el secretario en una mañanera, que es estas conferencias de prensa que da el presidente, los datos son distintos a como los pides en la solicitud de información. Entonces vuelvo yo a mi rol de evaluadora y me dicen, ok, evalúe la política de seguridad en México. Entonces digo, ¿cómo la voy a evaluar si las fechas de los operativos no concuerdan? Si no sabemos muy bien qué es un operativo, porque puede ser una cosa, puede ser la otra, dependiendo de dónde se implemente. Y fuera de eso, si los datos que tengo no concuerdan, por más de que son datos oficiales, porque los 2 son datos del ejército. Entonces, pues para ponerse a llorar, pero en vez de ponernos a llorar, pues entonces tratamos de hacer muchos ejercicios para ver qué fue lo que ha pasado en México en materia de violencia. Estos son los enfrentamientos con respecto a las solicitudes de información. Estos son los enfrentamientos que ha habido en México desde el 2007 al 2018. Y si vemos cómo va avanzando, es un GIF, creo que se llama GIF, eso lo sabrán mejor los millennials, pero si vemos cómo va avanzando, vemos que cada vez el mapa de México se va volviendo más negro. Y este estado que está acá, esto es Tamaulipas, que es uno de los estados que ha sufrido más violencia relacionada con el crimen organizado y donde más enfrentamientos con el ejército ha habido y donde más violaciones de derechos humanos el ejército ha cometido. Entonces, esto sí nos permite ver un poco cómo el país se ha militarizado de una forma nunca antes vista, ¿no? Y a pesar de que esta militarización sí ha estado concentrada en puntos específicos, sí es más o menos generalizada en casi todo el territorio nacional. Entonces, para los no mexicanos, los pongo un poco en contexto. Acá arriba está Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos los países, los estados de arriba, pues son los países que tienen frontera, donde históricamente ha habido tráfico de drogas y grupos criminales tratando de meter las drogas hacia el norte. Y aquí abajo están los puertos del Pacífico, que dicen que ahí es donde la cocaína de Colombia pasa y la meten a México. Y fuera de eso, aquí abajo está Guerrero, que es uno de los estados más violentos hoy en día, que es donde se produce la mayor cantidad de opio de México, ¿no? Porque es la sierra y ahí se cultiva el opio. Entonces, la violencia sí ha estado muy focalizada en unos puntos específicos que son geográficamente importantes para el crimen organizado, pero por ejemplo, hoy en día, Zacatecas, que es este estado de la mitad, está horrible y Zacatecas es el estado más violento de México, que queda aquí al norte a 40 minutos de donde yo vivo. Entonces, sí ha habido un movimiento, pero la verdad es que el ejército sí ha estado involucrado en todo este proceso. A ver. No sé cómo se activa esto. Perdón, estoy haciendo líneas y no sé cómo desactivarlo.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos medir esta violencia relacionada con el crimen organizado? Como les dije, tenemos diferentes bases de datos, entonces cuando hablamos de violencia todo el mundo dice homicidios, ¿no? La vamos a medir por medio de homicidios. El problema es que aquí en México solamente hubo una base de datos que me decía homicidios relacionados con el crimen organizado, pero esa base de datos solamente duraba hasta el 2011, que es esta base filtrada que les dije que nosotros recibimos. Esa base filtrada aquí en esta gráfica es esta de abajo, la de la línea punteada. La base de datos oficial de homicidios es la que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero obviamente no nos dice qué homicidios están relacionados con el crimen organizado y qué homicidios no, porque para los abogados les queda más fácil entender, pero un homicidio relacionado con el crimen organizado no es una conducta que esté en el Código Penal, es decir, a mí no me puede detener la policía diciendo te detengo por un homicidio relacionado con el crimen organizado. A uno lo detienen por un homicidio doloso, un homicidio culposo, pero no un homicidio de crimen organizado. Entonces, esa categorización no existe y eso generó un gran revuelo aquí en México porque cuando sacaron esta base de datos, que sí tenía homicidios relacionados con el crimen organizado, las fiscalías estatales dijeron esa base de datos no debería existir porque ese homicidio no existe. Hay otra fuente, que es la fuente del secretariado, que es la línea de la mitad, que es la línea gris, pero ahí nos dicen solamente las carpetas de investigación que se abren para investigar un homicidio. Y ni siquiera homicidio de crimen organizado, sino un homicidio doloso o un homicidio culposo. Pero México tiene grandes niveles de impunidad. Entonces, obviamente, creo que la mitad o más de la mitad de los homicidios que pasan en este país no se investigan. Entonces, no se abren carpetas de investigación. Y las carpetas de investigación las abren los gobiernos estatales, y hay gobiernos estatales en donde la violencia los saturó y obviamente no tienen la capacidad para investigar todos los homicidios que pasan en su estado. Entonces, creo que las tres bases de datos tienen problemas. A mi parecer, la mejor base de datos es la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que son defunciones, de actas de defunciones, en donde se detalla si fue un presunto homicidio o no, pero pues nos quedamos acá cortos porque es una agregación de todos los homicidios. Los periódicos locales, los periódicos nacionales más importantes, en este caso Reforma y Milenio, decidieron durante este periodo sacar como un conteo de homicidios relacionados con el crimen organizado. Entonces, cada vez que tenían una noticia de que había muerto alguien, miraban a ver si podía estar o no relacionada con el crimen organizado y empezaron a sacar sus bases de datos. Esas bases de datos más o menos sirven. Si nosotros nos ponemos a ver la tendencia es más o menos igual, pero no tenemos ninguna base de datos que sea igual o exactamente igual a la otra. Entonces, realmente no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado en términos de violencia. Nosotros ¿qué hicimos? Nosotros tomamos la única información que tenemos de homicidios relacionados con el crimen organizado y la comparamos con datos del INEGI y miramos a ver de los datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si había alguna causante que nos pudiera como predecir muy bien los homicidios del crimen organizado. Dijimos sí es un homicidio con arma de fuego. Entonces, la línea roja que ven ahí son nuestros datos de homicidios de crimen organizado y la línea negra son los homicidios por arma de fuego del INEGI, y si podemos ver, no son exactamente iguales, pero se comportan más o menos bien. Las líneas de abajo son otro tipo de homicidios como tortura, homicidio con arma blanca, homicidio en una intervención legal, es decir, si hubo un enfrentamiento y murió una persona, pero estas líneas de abajo la verdad es que no nos predicen las muertes que hubo por crimen organizado. Entonces dijimos, ok, a nivel nacional se comporta muy bien los homicidios por arma de fuego, miremos a ver cómo se comporta en cada uno de los estados. Y aquí encontramos patrones súper interesantes. Estas dos gráficas que les muestro acá son dos estados que fueron súper violentos en este periodo. Uno es Nuevo León y otro es Tamaulipas. Y si se ponen a ver, se comportan más o menos bien estas dos variables. Cuando se incrementa la violencia, por ejemplo, en Tamaulipas, sí observamos un pico de los homicidios que están relacionados con el crimen organizado que no son predecibles con el homicidio de arma de fuego.
Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, específicamente en el 2011, que en Tamaulipas empezaron a aparecer muchísimas fosas comunes. Una de esas fosas comunes era una fosa donde mataron a 72 migrantes. Y ya que estamos en una charla de Ecuador, acuérdense que la única persona que se salvó era un migrante de Ecuador, que lo devolvieron como testigo y dijo muchas cosas de lo que había pasado esa noche. Entonces, Tamaulipas es tráfico de migrantes y hay muchísimas fosas porque los grupos del crimen organizado utilizan a los migrantes, ya sea para reclutar personas o para pasar drogas al norte o para conseguir dinero. Es una realidad súper triste, pero entonces en Tamaulipas no necesariamente todos los homicidios están relacionados con arma de fuego, sino que hay otros tipos de muerte que el INEGI tal vez no puede predecir porque no tiene esas causas. Después tenemos estados en donde hay violencia, pero que son lo suficientemente grandes para decir el crimen organizado no es todo lo que pasa. Esto es, por ejemplo, Ciudad de México. En Ciudad de México hay grupos criminales, pero hay otras violencias. Violencia contra mujeres, violencia doméstica, delincuencia común. En Ciudad de México pasa absolutamente todo. Entonces, cuando vemos la brecha, decimos, hay muchos homicidios con arma de fuego, pero no todos están relacionados con el crimen organizado porque hay muchas violencias en el estado. Entonces, estos estados, como el Estado de México y Ciudad de México, que es la zona metropolitana de 20 millones de personas en este país, pasan muchísimas cosas más allá del crimen organizado, entonces hay una brecha importante entre estas dos variables. Y después tenemos estados muy seguros, como Aguascalientes, que es donde vivo yo, y Hidalgo. Y aquí vemos que no nos sirven los datos, entonces cómo se comporta arma de fuego y cómo se comporta crimen organizado es totalmente random y no nos sirve para predecir, arma de fuego no nos sirve para predecir qué es crimen organizado y qué no. Entonces esto es interesante porque pudimos dividir el país en 3 estados, en 3 grupos distintos, ¿no? Entonces los que donde hay mucha violencia, que sí sirve, los estados muy grandes donde pasan muchas cosas, que se genera como una brecha importante entre las dos fuentes de datos, y los estados no violentos, en donde no sirve. Entonces esto nos deja en el limbo, porque o hacemos un análisis a nivel nacional, donde sabemos que sirve muy bien, pero si nos vamos a los estados, ya nuevamente nos quedamos sin datos. ¿Okay? Creo que hay una pregunta. Espérense, voy contestando porque si no se me va la hora. ¿Tuvo inconveniente con la obtención de los datos oficiales? ¿Cómo se pudiera desarrollar un estudio similar? Ok, ven, te cuento así como la historia rápidamente. Como les dije al principio, aquí en México hay un sistema de transparencia en donde uno puede meter solicitudes de información a entidades públicas. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir al ejército que nos diera información de su participación en enfrentamientos con presuntos delincuentes y que nos dijera cuántas personas murieron en estos enfrentamientos. Esto para sacar índices de letalidad, para ver si el ejército es más letal que los grupos criminales o cómo se comporta la letalidad del ejército. Esta información la dieron hasta abril del 2014. A partir de abril del 2014, cada vez que pedíamos esta información, nos respondían, no la tenemos. Es decir, es como si el ejército nos dijera, no tenemos ni idea en cuántos enfrentamientos participamos, no sabemos cuánta gente murió y no sabemos cuántos militares murieron. Esto duró del 2014 al 2019. Durante, no solamente nosotros, sino muchísimos organismos de la sociedad civil empezaron a mandar solicitudes de información, entonces si te la niegan, puedes meter un amparo y puedes apelar y eso se puede volver un proceso de años. Entonces eran muchísimos abogados, incluidos los abogados de artículo 19, que creo que ustedes saben que es esta ONG que estudia bastante violencia contra periodistas, metiendo amparos y metiendo como mecanismos legales para que nos dieran esta información, y en el 2019 la volvieron a soltar. Entonces, a partir del 2019, el ejército nos ha estado enviando esta información oficial. Hay mucha información que no dan, o hay mucha información que dan y la tachan. Ya ven como en las películas de espías que ponen así todo negro y uno no puede leer ni siquiera lo que hay. Entonces uno a veces pide documentos y es así todo el documento negro y pues no te sirvió de nada. O pides un documento y te dicen tienes que pagar $2,000 porque tenemos que sacar fotocopias del documento y tienes que venir a Ciudad de México a llevarte un folder así.
Entonces uno dice cómo no me lo escanean y me lo mandan, o cómo no me mandan el archivo digital, pero pues sí le tratan de hacer a uno la vida imposible. Aquí en el CIDE tenemos un grupo de personas que dedica sus días a pedir información. Yo no sé cómo ser en Venezuela, la verdad no sé si esto exista, yo no sé si esto exista en Colombia. Aquí existe y funciona más o menos bien, pero es complicado. Las estadísticas del INEGI siempre están. El INEGI funciona súper bien, tiene sus microdatos, todo el mundo los puede descargar. El INEGI funciona muy, muy bien y actualiza estas bases de datos muy bien. Pero si ya te quieres ir un poco más a fondo a ver qué ha pasado con crimen organizado, ya se te complica la existencia. A ver, ¿cómo establece una data confiable? Pues no. A ver, la pregunta es, no sé si ustedes la están viendo, ¿cómo se establece una data confiable si las estadísticas proporcionadas por diferentes organismos del Estado mexicano son totalmente diferentes? No te vayas más lejos, las estadísticas generadas por el mismo organismo, estamos hablando de 2 estadísticas que son generadas por la Sedena, que son distintas. Entonces, esto es súper deprimente, porque yo creo que he llegado a la conclusión de que nunca vamos a saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Dependiendo de los datos que tú mires, es una realidad y la otra. Lo que sí es verdad es que todas las realidades son iguales de malas. Es decir, no hay ninguna base de datos en donde digas, vivo en un país donde no hay violencia. Entonces, hagas el análisis con los datos que tengas, la realidad es muy triste. Entonces, este es un gran problema y pues yo creo que al hacer el análisis tienes que decirlo, ¿no? Estoy trabajando con estos datos, pero tienen que tener en cuenta que estos datos son estatales y que el gobierno puede estar maquillándolos o cambiándolos o porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Últimamente hemos trabajado mucho con datos de prensa, les voy a mostrar algunos resultados en un rato, pero la prensa también es complicada porque hay muchísima autocensura. Entonces, por ejemplo, en Tamaulipas, que les dije es uno de los estados más violentos, los periodistas no hablan y nada se reporta, nada de lo que pasa en Tamaulipas sale en prensa. Entonces, en el momento en que haces eso y miras los datos abiertos de prensa, pues te quedas con un análisis que también está sesgado por la violencia que están viviendo los periodistas hoy en día en este país, que es horrible. No sé si han visto las noticias, pero el 2022 lleva como récord de periodistas asesinados. Bueno, entonces hicimos con los datos que tenemos esa base filtrada que nosotros recibimos, que yo creo que es una mina de oro porque no existe información tan detallada, geocodificamos toda esa información para ver exactamente dónde estaban los eventos violentos. Del 2007 al 2011, Ciudad Juárez, que es la capital del estado de Chihuahua, que queda junto al Paso, fue la ciudad más violenta del país. Y lo que hicimos fue mirar a ver dónde estaban los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos delincuenciales en diferentes puntos de la ciudad. Y después hicimos algo similar con las ejecuciones y miren estos mapas son impresionantes. Cada estrellita es una ejecución. En una ejecución puede haber más de un muerto, ¿no? Si fue un evento masivo donde mataron a 5 personas, nosotros tenemos eso en el mismo evento. Estos son eventos, no son ejecuciones, sino que son eventos. 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Entonces, a pesar de que si hay un patrón más o menos espacial, llega un momento en que la violencia es tal en el país, en la ciudad, que en cualquier punto de la zona urbana pudo haber una ejecución. Esto lo hicimos también a nivel nacional, aquí les estoy mostrando solamente Ciudad Juárez, pues porque fue la ciudad más violenta, pero lo hicimos a nivel nacional a ver cómo estaban distribuidos los enfrentamientos en México, y lo que llama bastante la atención son los enfrentamientos que están en los puntos de cruce con Estados Unidos o en los puertos. Entonces miren, por ejemplo, todos estos enfrentamientos de Tamaulipas que hay acá, todos estos en la frontera, o los de Tijuana. Aquí están todos los de abajo de los puertos y del Pacífico. Entonces sí es algo interesante ver dónde se están ubicando exactamente estos enfrentamientos y qué es lo que está peleando el ejército, ¿no? Estas son las ejecuciones, que obviamente aquí el mapa ya se sale de control. En los 5 años tenemos registradas, yo creo que un poco más de 31.000 ejecuciones.
Y pues ya llega un momento en que en todo México hay, ¿no? Son pocos los estados en donde casi no hay ejecuciones, pero llega un momento en que la violencia en el país se volvió viral. Ok, eso con respecto a los datos, que nos deja bastante deprimidos con lo que podemos hacer o no, pero entonces les muestro un poco lo que yo he hecho, sabiendo que estamos trabajando obviamente con datos imperfectos. Lo primero que hicimos fue tratar de hacer un análisis causal de cómo se afecta la violencia con los diferentes enfrentamientos. Entonces dividimos los enfrentamientos en aquellos en donde están participando fuerzas federales. Fuerzas federales puede ser la Policía Federal, que ya no existe, pero en esa época existía, la Marina o el Ejército. Todos esos son fuerzas federales. Después vienen fuerzas locales, que pueden ser los policías municipales o los policías estatales, o pues conjuntamente entre federales y locales. Si hay participación federal, los homicidios se incrementan en el 8%. Si la participación es local, se incrementan en el 6%, y si la participación es con militares, el incremento es del 9%. Entonces, independiente de lo que sea, los operativos incrementan la violencia, pero se incrementa mucho más esta violencia cuando hay participación de los militares. Y cuando la participación es policial, el incremento es del 6%. Yo les puedo pasar con mucho gusto esta presentación que estoy haciendo. Yo aquí arriba puse más o menos dónde pueden conseguirlo, pero ya después me pongo de acuerdo con Pablo para enviarles la lista de referencias, ¿vale? Después vimos, yo hago muy pocas cosas de género, o he hecho, no es que no me interese, he hecho muy pocas cosas de género, pero me buscó Estefanía Vela, que es una de las grandes feministas que tiene este país, y me dijo, quiero hacer el estudio que tú hiciste sobre incremento de la violencia con operativos militares, pero quiero ver el efecto en las mujeres. Entonces estuvimos trabajando juntas en un informe que se llama Las dos guerras. También les puedo pasar el vínculo para que lo consigan. Y lo que hicimos fue mirar dónde había sido el homicidio, si era de hombre o era de mujer, y cómo se afectó cada uno de los homicidios. Entonces, al principio de este análisis, dijimos, como que ella me dijo, mira, los homicidios de mujeres sí se han incrementado, pero lo que me gustaría saber es qué tanto se han incrementado porque hay un operativo militar. Y lo que yo me imagino es que solamente cuando matan a una mujer en la calle es cuando hay un operativo militar. Es decir, la causalidad la pudiéramos observar entre el operativo y los homicidios de mujeres en la calle, pero no tendría por qué observarse con los homicidios de mujeres en vivienda, ¿no? Que eso ya se debería estar más relacionado con violencia doméstica o violencia de género. Igualmente utilizamos diferentes variables de enfrentamientos. ¿Qué pasa si participa la SEDENA, que es el ejército, o la SEMAR, que es la marina? Y en diferentes periodos de tiempo. ¿Qué pasa si fue durante el gobierno de Felipe Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto? Esto lo hicimos al principio del gobierno de López Obrador y todavía no había datos de homicidios y en ese momento no lo pudimos hacer. Si retomamos la investigación hoy en día ya lo pudiéramos hacer porque ya los datos están publicados, pero pues no lo hemos actualizado. Lo interesante fue que con un operativo se incrementan los homicidios de hombres y mujeres cuando hay un enfrentamiento adicional y se incrementan todos los tipos de homicidios, no solamente los homicidios en espacios públicos y no solamente los homicidios por arma de fuego. En el gobierno de Peña Nieto hay mayor letalidad cuando hay participación de la SEMAR, pero esto no es un gran resultado, sino que aquí les cuento un poco. Felipe Calderón empezó involucrando al ejército en este tipo de actividades y llegó un momento en que dijeron el ejército no es suficiente o el ejército no está funcionando en algunas partes y empezaron a meter a la marina, ¿no? Entonces la participación de la marina vino después, entonces por eso en el sexenio que le siguió la marina tuvo más letalidad. Como conclusión, la guerra contra el narco también afecta a las mujeres y la casa ya no es un espacio seguro. Esto como que voló mi cabeza porque como buena académica,
después de estos resultados que publicamos en este reporte, dije, ok, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos entender como cuáles son los mecanismos causales que nos ayudan a explicar estos resultados? Es decir, ¿por qué si está el ejército en las calles, están matando a las mujeres en la casa? No les tengo una respuesta, pero lo que yo creo es que hay muchas violencias en este país y en el momento en que se activa una de esas violencias, ya sea la violencia criminal, se activan el resto. Y lo que pensaba y lo que trato de discutir con personas que estudian género es, ¿qué pasa si yo soy un narquillo o un sicario? Y me empodero porque hago parte de un grupo criminal y porque ya la violencia escaló a tal nivel que seguramente voy a ir a mi casa y ahora tengo un arma en el bolsillo. En el momento en que hay un altercado en mi casa, ya busco unas maneras más violentas de solucionarlo por ese empoderamiento que me da a mí pertenecer a un grupo criminal en un territorio que ya de por sí es violento porque tiene una violencia criminal importante, ¿no? No sé si me siguen, pero es decir, en un territorio muy tranquilo, si hay una riña en un bar, pues seguramente se dan un par de golpes y ya está. Pero si ya la plaza está incendiada, es decir, si ya la violencia está en unos niveles importantes y hay una riña en un bar, pues es mucho más probable que una persona saque un arma y dispare. Y yo creo que eso es lo que sucede tal vez un poco con las mujeres. No es que el hecho de que haya un militar incremente la violencia doméstica, sino que se sube a tal niveles la violencia criminal en ese estado, en ese territorio, que todas las violencias explotan, ¿no? La violencia de género, la violencia social, etcétera. Creo que eso es más o menos lo que está pasando. Eso es una alternativa porque no creo que todas las mujeres que maten estén involucradas con el narco. De hecho, tenemos una tesis de licenciatura muy buena que trata de analizar este punto de cuál es el rol de la mujer, porque casi todas las feministas dicen, no, es que la mujer es víctima porque es la novia o es la acompañante y entonces por eso la matan. Y no necesariamente, ¿no? Hay mujeres, y esto yo no sé si decirlo con pesar o con orgullo, que cada vez en México ya la mujer no está en la cadena más baja de la actividad delincuencial, sino que hay mujeres que son grandes líderes de grupos criminales, ¿no? Entonces hay mujeres que se están encargando de toda la parte financiera, por ejemplo, del cártel de Sinaloa. Hay una detención de la emperatriz del narco que le manejaba las finanzas al Chapo en Ciudad de México. Hay mujeres que ya están muy, muy arriba en la cadena y no es solamente la mujer víctima o la mujer pobre. Entonces, generalizar un poco el rol de la mujer como víctima creo que no nos sirve, ¿no? Y hay mujeres que matan por estar en el lugar equivocado y hay mujeres que matan porque por cómo se visten y hay mujeres que matan porque son familiares o acompañantes y hay mujeres que matan porque están trabajando en el gobierno y las matan, o hay mujeres que matan porque están en el nivel alto de la cadena, ¿no? Entonces, generalizar el rol de la mujer, creo que eso ya no nos sirve en México y creo que es un error que pueden estar cometiendo algunos colectivos que se dedican a estudiar estos temas de género. Bueno, eso con respecto a los temas de género, les digo, esto fue lo primero que hice de género, me encantó, pero pues me gustaría seguir analizándolo un poco más. Déjenme contestar otra vez un poco de preguntas. Está ya. A ver, ya lo de la violencia y el aumento según el tipo de institución que hace el operativo me genera una duda. Que si cruzamos estos indicadores con los niveles de penetración de estructuras de OT, ¿es delincuencia organizada? No sé, las policías locales tienen mayores niveles de esto que las centralizadas. No sabemos penetración. Me encantaría y puede ser una explicación de lo que está pasando, pero no tengo forma de medir penetración. Eso que tú estás diciendo es cierto, pero hay que tener cuidado en la forma como uno lo dice, porque, por ejemplo, el argumento o el discurso de Felipe Calderón en su momento cuando decidió militarizar la seguridad pública en México fue que
era muy fácil corromper a los policías locales y que los policías locales ya eran unas fuerzas muy débiles que no servían, entonces tenemos que meter al ejército, que es súper fuerte y tiene unos valores y por eso metieron al ejército. Pero si nosotros decimos el ejército lo único que ha hecho es incrementar la violencia en el país, porque además ellos no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública, deberíamos meternos a invertirle a los policías. Es decir, como los policías no sirven, es como cerrarnos esa puerta. Entonces lo que los invito un poco a reflexionar es ¿por qué no sirven estos policías y qué hemos hecho mal? Y hay también unos estudios que hemos hecho acá en el CIDE sobre policías. Y a ver, uno de los grandes problemas en México es que tienen 2.400 y tantos municipios y hay como 1.800 o 1.900 policías municipales. Es decir, cada municipio puede tener su propia fuerza policial. Y hay municipios súper pobres que ni siquiera le dan a los policías uniformes y que les pagan 3 pesos al mes. Entonces, en el momento en que ese policía municipal que no recibe capacitación, que no le dan uniforme, que le pagan una miseria, llega una persona ante el crimen organizado y les ofrece un poco más de dinero y protección para su familia, esa policía seguramente va a decir que sí. Entonces, cuando hablamos de esta penetración y esta corrupción de policías, tenemos que irnos un poco más atrás a ver cuáles son los factores estructurales que hacen que esto suceda. Y si queremos sacar al ejército, pues nos toca hacer algo con las policías, ¿no? O le damos dinero a ese municipio para que pueda tener una policía que sirva, o tratamos de limitar el número de policías municipales, el número de municipios que pueden tener policía municipal dependiendo de su capacidad, o tratamos de capacitar mejor a estos policías, porque en últimas, si yo tengo una riña en mi casa y llamo a la línea de emergencia, la primera persona que llega es un policía municipal, es decir, los policías municipales son los que tienen el contacto más directo con la población y obviamente a mí no me gustaría que llegara un soldado, porque el soldado está capacitado para matar, ¿no? Entonces el policía municipal es el que se tiene que encargar como de las riñas comunes que existen, dejando a un lado la delincuencia organizada. Ese es un gran tema, es decir, no es mi tema, yo les estoy diciendo un poco lo que se ha hecho, pero el tema de los policías es un gran tema que hay que analizar, porque no es tan fácil decir que los militares vuelvan a sus cuarteles, sino que tenemos que pensar en una alternativa viable de la seguridad civil. ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo a mis temas, hay otro paper que hicimos que trataba de explicar por qué se incrementan la violencia con los operativos militares. Entonces, ya vimos que sí hay un incremento de la violencia, y en este paper lo que dijimos es por qué pasa, ¿no? Y hay una teoría pues que se ha hablado mucho de ella a nivel internacional y aquí en México especialmente, que se llama de beheading strategy, que es la teoría no sé cómo se dice en español, decapitamiento, o no sé, descabezamiento, ahí está. Decapitación. Perdón. Eso. Entonces, lo que dice esta teoría es, si hay un grupo criminal en un territorio específico que tiene un líder y matan a ese líder o detienen a ese líder, ese grupo se va a debilitar. Entonces, cuando el grupo se debilita pueden pasar dos cosas. O pueden venir grupos de lugares vecinos a tratar de controlar ese territorio, o el mismo grupo se empieza a fragmentar. Entonces empieza a haber diferentes personas que quieren ser líderes y se fragmenta y se multiplica el número de grupos. Esta multiplicación del número de grupos incrementa la violencia entre grupos y la violencia privada, como lo llamamos en este artículo. Entonces, lo que hicimos fue medir cuál era el efecto de la intervención gubernamental, ya sea porque detenían a alguien o mataban a alguien en enfrentamientos, cómo esto incrementaba el número de grupos y cómo el número de grupos incrementaba la violencia. Es decir, cómo medir todo el mecanismo causal que explicaba por qué un enfrentamiento puede generar un incremento de violencia, y nos dieron resultados bastante interesantes sobre el incremento en el número de grupos, que les voy a mostrar. El incremento del número de grupos en México ha sido absurdo. En la base de datos que sacamos del 2020 encontramos 150 grupos activos, 150.
Entonces es una locura, el estado que más tiene más de 50 grupos y es Ciudad de México. Ahorita vamos a ir a ese punto. Entonces, bueno, ahí tratamos de sacar ese mecanismo causal y ahí encontramos como los diferentes impactos, pero pues sí nos dio que sí había un incremento de violencia. Después empecé a mirar como efectos sociales, ¿no? Cómo se afecta la salud mental de la población. No de la persona que le desaparecen al hijo, no de la persona que le matan al hijo o al esposo, sino de la población en general. ¿Qué pasa si yo estoy en mi oficina y ejecutan a alguien a 2 cuadras o ejecutan a alguien a 2 cuadras de mi casa? ¿Eso cómo me afecta los índices de depresión? Entonces tomamos una encuesta aquí en México que tiene una batería de variables de salud mental. Dijimos que tanto se afectan estas personas por el hecho de que 2 semanas antes de que les hicieran la encuesta hubieran ejecutado a alguien o hubieran ejecutado a alguien con tortura o esa ejecución hubiera aparecido en los periódicos o hubiera habido un enfrentamiento entre el gobierno y grupos criminales o hubieran encontrado un narcomensaje al lado del cuerpo. Vamos a hablar más adelante de los narcomensajes, que entra un poco dentro de mi agenda. Pero pues eso es una práctica súper común aquí en México, en donde los grupos criminales dejan a un ejecutado con una cartulina al lado, explicando, dirigiendo o visibilizando un poco esa ejecución. Lo interesante acá es que lo que genera más efecto es cuando hay un enfrentamiento con el ejército. Es decir, la población tiene más miedo de que haya un enfrentamiento con el ejército a que se encuentre un ejecutado en la calle o se encuentre un narcomensaje. Y esto me lleva a mí a pensar cuando yo llegué aquí a México, que todo el mundo me dijo, las fuerzas de seguridad son lo peor, son súper corruptas, si ves un policía, cámbiate de banqueta, vete al otro lado, si te encuentras con el ejército, baja la cabeza, como el miedo que la población le tiene a las fuerzas de seguridad en México. Y pues los resultados de este análisis sí nos demuestran, o sí nos muestran, o sí nos sugieren que sí existe ese miedo y que la gente sí le da miedo cuando hay un enfrentamiento. Entonces, si nos devolvemos a las gráficas que vimos atrás de la cantidad de enfrentamientos que hubo en este país, vemos el costo social que esa violencia le ha generado a la población en general. Bueno, eso es lo que hemos visto con respecto a los diferentes como análisis que yo he hecho de cuáles son los impactos del crimen organizado con la violencia. Les voy a hablar un poco de los narcomensajes. Les voy a contar la historia primero. Nosotros recibimos esta base de datos filtrada y en ese momento yo me fui a trabajar a Washington con el profesor Peter Reuter como por 1 mes y medio. Y me acuerdo que estando allá me puse a leer todos los narcomensajes de la base y me dio un estrés horrible porque en el momento en que uno no hace nada más con su vida sino solamente leer mensajes que criminales dejan al lado de los cuerpos con los errores de ortografía que cometen, con la rabia con la que escriben, es como establecer un diálogo con ellos. Y bueno, pues se imaginarán lo que me dio, no quería volver a México. Yo me acuerdo que me subí al metro en Washington y más o menos se me escurrían las lágrimas y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy viviendo? Bueno, fue súper traumático, pero al final como que la investigación fue muy gratificante en términos profesionales, por decirlo así. Entonces les voy a mostrar un poco lo que encontré. Utilizamos esta base de datos filtrada de la que ya les he hablado y si quieren después les cuento un poco más dónde la pueden conseguir, etcétera. Esta base contiene más de 30.000 ejecuciones que se traducen en más de 43.000 muertes. Acuérdense que una ejecución puede tener varios muertos. Y en 2.681 ejecuciones se dejó un mensaje al lado del cuerpo. Estos fueron los que me leí, estos 2.681. Entonces me los leí todos y empecé como a catalogarlos. Acuérdense que yo soy economista, entonces yo no sé estas técnicas de Atlas TI y análisis de discurso y estas cosas interesantes que hace la gente Quali. Básicamente yo meto todo en un Excel y voy creando columnas con diferentes cosas y después empiezo a ver todas las columnas y todos mis asistentes se burlan de mí, pero más o menos me funciona. Me demoro 5 veces más que lo que se demoran ellos haciendo en un Atlas TI, pero me funciona.
Entonces así lo hice, ¿no? Entonces cuando terminé de leerlos hice como una clasificación de todos los mensajes. La mayoría de esos mensajes son rivalidades entre grupos, mejor dicho, son mensajes que no dicen mucho, simplemente es te mato porque eres del cártel de Sinaloa, atentamente los Zetas, entonces uno puede identificar los dos grupos, pero no dicen más. Hay algunos mensajes dirigidos al gobierno, de informantes, ¿no? Del gobierno. Hay otros que denuncian informantes, normalmente los informantes los denuncian cortándoles un dedo, porque con el dedo señalan, entonces le cortan el dedo, muchas veces lo meten en la boca o el dedo no aparece o le mandan el dedo a alguien. Hay muchos mensajes de justicieros de empezar como justificando por qué mataron a esa persona. Entonces lo maté porque extorsionaba a la población, porque vendía droga al lado de las escuelas, etcétera. Y hay mensajes de control territorial y de drogas. Entonces, de esta plaza es nuestra, nosotros somos los dueños del cristal, aquí no entra nadie, nosotros somos como los que mandamos en este territorio. Y lo que es interesante, y se los voy a mostrar ahorita, es, por ejemplo, estos mensajes, cómo se van incrementando, ¿no? En la medida que va pasando el tiempo. Y no solamente eso, sino que el incremento de estos mensajes ha sido en lugares en México en donde más violencia ha habido y donde el Estado menos ha hecho. Entonces, mi hipótesis detrás de esto es, por ejemplo, hay dos grupos grandes que empiezan a pelear y empieza obviamente la población a afectarse por esas peleas y la misma población es la que empieza a generar otros grupos de defensa que no necesariamente se llaman autodefensa, se pudieran llamar, pero no necesariamente, y no necesariamente se dedican al tráfico de drogas, sino que son grupos que se crean como para protegerse ellos mismos. Y aquí no nos vayamos más lejos, pero si conocen la historia del crimen organizado en México, ese es un poco el origen de la familia michoacana, ¿no? Entonces la familia michoacana fue un grupo hecho por michoacanos tratando de proteger su estado para que no entraran los zetas y tenían unos códigos de conducta que eran un poco unos códigos religiosos muy estrictos como de protección. Entonces ese es como el caso más emblemático, pero hay muchos grupos que empezaron a aparecer como el sacerdote Matanarcos, por ejemplo, un grupo que se llamaba así. Entonces, o el vengador del pueblo. Entonces son grupos muy pequeños como de protección. Y eso fue interesante. Bueno, esta gráfica lo que nos está diciendo es que, a ver, al principio los mensajes no eran como mensajes violentos, pero no decían, no estaban firmados o no estaban dirigidos, y empezaron después a dirigirse, y al principio la violencia en México no era visible, es decir, dejaban un muerto, pero a nadie le interesaba saber quién era el que había matado a esa persona, y llegó un momento en que sí, es decir, que el hecho de dejar a una persona muerta en la calle era un mensaje para alguien, ¿no? Entonces empezaron a etiquetar esa violencia que antes no estaba etiquetada. El análisis duró del 2007 al 2011. Al principio los mensajes eran solamente crear reputación, y aquí les pongo un ejemplo. El primer grupo que empezó a dejar mensajes fueron los Zetas, y muchas veces lo que hacían era simplemente ponerle una Z al cuerpo, pero ya, ¿no? Es decir, como nosotros estamos acá en este territorio, nosotros hicimos esto, pero no es una pelea o una riña con alguien específico. Después empezaron mensajes al gobierno, cuando empezaron fuertes los operativos militares. Había un mensaje en Michoacán dirigido al gobierno diciendo como saquen sus aviones de acá, váyanse, etc. Después empezaron las primeras rivalidades. Estas primeras rivalidades fragmentaron y crearon alianzas entre diferentes grupos, y después hubo aún mucha más fragmentación. Entonces la violencia pasó de ser muy poco visible, de mensajes que no estaban firmados, a mensajes mucho más concisos, firmados y dirigidos a grupos específicos. Pasaron de mensajes violentos, que simplemente era un mensaje con una grosería, a mensajes que estaban dirigidos a otros grupos, y después a mensajes justificando sus acciones. Estos son unos ejemplos de los mensajes que hay. Por ejemplo, esto es para las ratas que roban casas, negocios y cristalean carros. Este mensaje se encontró en Michoacán en 2009.
a los informantes, esto le pasó por dedo y soplón, este mensaje fue en Tabasco en el 2010, y esto le pasa a los que no pagan, nosotros no jugamos, esto fue en Jalisco en 2011. Entonces, cada vez hay mensajes, y lo que me parece interesante es que justo ahorita estamos sacando una base de mensajes del 2020, que uno diría, bueno, ya suficiente con los mensajes, ya sabemos, y encontramos 570 mensajes en el 2021, perdón. Entonces, evidentemente no es una práctica que se haya disminuido. Creo que los grupos criminales en México lo siguen haciendo. Creo que el que ya no la haga, como que se quedó atrás. Hay un libro muy bueno de Diego Gambetta que se llama The Codes of the Underworld, que explica un poco esto, ¿no? De cómo es la comunicación entre criminales y el bluffing, y si yo no me vendo como si fuera muy violento, nadie me respeta, entonces yo me tengo que vender como la persona más violenta, y la forma como me vendo es cómo dejo el cuerpo, qué mensaje le dejo, etc. Entonces ahí, pues por eso les digo que académicamente fue una investigación muy gratificante. Era algo que no se había hecho en México, pero personalmente fue pesado. A veces digo, menos mal estaba en Washington cuando lo leí todos, porque pues acá me hubieran encerrado en el baño de mi casa por 3 meses y no hubiera salido hasta que no se acabara la investigación. El nombre del libro se llama The Codes of the Underworld, los códigos del inframundo, de Diego Gambetta. Les digo, les voy a pasar toda la lista, ¿vale? De referencias. Con respecto a la expansión territorial, que es como la cantidad de grupos que hay, les voy a dar esto. No creo que tengamos tiempo de ver este video, pero este video está súper padre. Lo hicimos aquí en el PPD con una base de datos de grupos del 2020 que muestra un poco cómo es la expansión territorial de los diferentes grupos. Está súper padre, está bonito. Si lo quieren ver, ahí les paso, está en YouTube, está en la página del programa de política de drogas, si lo quieren revisar ahí también. Los datos no son buenos. Acuérdense que siempre estamos hablando de malos datos. Entonces, la PGR, que era la Procuraduría General de la República, que ahora es la Fiscalía, sacaba unas bases de datos diciendo, como un reporte diciendo cuáles eran los grupos criminales que había en México en los diferentes años. En el 2005 dijo que había 7 grupos, en el 2013 dijo que había 8 grupos que tenían 80 subgrupos, en el 2015 dijo que había 9 grupos con 36 subgrupos. La verdad es que estos grupos sí existen, esto no es información inventada, pero el crimen organizado va mucho más allá. Nosotros cuando hice la investigación de narcomensajes, pudimos detectar hasta 210 grupos en esos 5 años, y hubo años en donde había más de 100 grupos, y les digo, ahorita en la del 2020 encontramos 150 grupos. Entonces, hay más grupos de los que dicen acá, pero pues esto es información oficial del gobierno, nuevamente pedida por solicitudes de información, etc. Toda esta información está en un sitio de internet de un medio mexicano que se llama, independiente, que se llama Animal Político. Y aquí hay como un proyecto que se llama Narcodata. Y ahí encuentran todas estas solicitudes de información. Y ahí las sacamos. La DEA en el 2018 también sacó como un reporte de grupos criminales en México y dijo, en México hay 6 grupos criminales, que son estos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Zetas, el Cártel de Juárez, el Beltrán Leiva y el Cártel del Golfo. Nuevamente, estos sí son los grupos más grandes en México, siguen siendo. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 24 estados actualmente, pero el crimen organizado va más allá de estos 6 grupos. Entonces, una de las enseñanzas que les quiero mostrar acá con esta expansión territorial es que esto es un trabajo casi imposible, porque la base de datos que yo haga en el 2020 ya no me sirve para el 2021, ya no me sirve para el 2022, porque el crimen organizado evoluciona mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de analizar. Entonces, la base de datos del 2020 la empezamos a recolectar en octubre del 2020. Terminamos de hacerla en octubre del 2021, la publicamos en diciembre, la acabamos de publicar y ya está obsoleta. Entonces se imaginarán, pues hacemos investigación con eso porque eso es lo que hay, pero no hay forma de tener un equipo que mantenga toda esta información actualizada.
El primer intento que hicimos de estos fue en el 2019-2020, que nuevamente la PGR sacó datos oficiales diciendo que había 9 grupos con 45 subgrupos en 19 estados, pero nosotros encontramos 148 grupos en los 32 estados de la República y en el 2020 145 grupos en los 32 estados. En el 2019 el cártel de Sinaloa era el que más células delictivas tenía, y en el 2020 el cártel Jalisco Nueva Generación, y sigue siendo el grupo más grande hoy en día. No sé qué tan actualizados ustedes están de violencia criminal en México, pero los principales conflictos que se ven en este país hoy en día es con el cártel Jalisco. Esta es la base de datos que acabamos de sacar. ¿Ok? Entonces, sacamos una base de datos del 2020, toda está basada en fuentes abiertas, y lo que hicimos fue un web scraping utilizando Python, en donde utilizamos palabras claves relacionadas con crimen organizado, sacamos 9,000 noticias y empezamos a analizar esas 9,000 noticias. Acuérdense que yo no sé de Atlas TI, entonces el análisis fue un poco manual, pero empezamos a hacer una base de datos de grupos, identificando dónde estaban, quiénes son sus aliados, quiénes son sus rivales, y tenemos una base de datos súper completa que no solamente incluye eso, sino qué tipo de presencia tienen. Si estaban entregando despensas, si se estaban peleando con otro grupo, si se estaban peleando con el ejército, si hacen narcomenudeo, etc. Entonces, la base es una minita de oro total, pues les digo, ya está hasta el 2020, es lo que tenemos y es lo que somos. Entonces, identificamos 150 grupos. El estado con mayor número de grupos es Ciudad de México, y eso es interesante porque Ciudad de México era como el paraíso, ¿no? Entonces, hay enfrentamientos en todo el país, pero no en Ciudad de México. Hay muertes en todo el país, pero no en Ciudad de México. En Ciudad de México no pasa absolutamente nada, y no es cierto. Entonces, nosotros llevamos 3 años encontrando que la cantidad de grupos en Ciudad de México es considerable, y creo que ya vendimos la idea porque hay un seminario muy interesante la próxima semana que está organizando el Colmex, que justamente están analizando presencia de grupos criminales en Ciudad de México. Es el viernes creo que es a las 11 de la mañana, el martes a las 11 de la mañana. Como les dije, el grupo que tiene mayor presencia es el cártel Jalisco Nueva Generación, y lo sigue el cártel de Sinaloa. En esta base de datos identificamos quiénes son los aliados y los rivales de los diferentes grupos criminales. Hay 162 alianzas y 179 rivalidades. Las principales alianzas están en Ciudad de México y Sinaloa, y las principales rivalidades están en el Estado de México y en Ciudad de México. ¿Ok? Lo que pasa en Ciudad de México es que hay muchísimos grupos, pero casi no hay grupos grandes, sino que son como pandillas locales que se dedican a extorsión, robo a transportadores, etcétera. Y todas esas pandillas locales están siendo financiadas por grupos más grandes. Entonces, la gran parte de estas alianzas que se vio en Ciudad de México fue el día para organizar el atentado contra el encargado de seguridad, que fue uno de los atentados más horribles que hubo en este país, en Ciudad de México, donde participaron yo no sé cuántos grupos, y esos grupos estaban siendo financiados por el cártel Jalisco Nueva Generación, por cártel de Sinaloa, etcétera. Entonces sí hay bastantes alianzas de grupos grandes que están financiando esos grupos mucho más pequeños en la ciudad. Ahí les pongo un poco cuáles son los aliados del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que son los 2 grupos que más aliados y más rivales tienen. Sacamos tipología de los grupos, sabiendo a ver si son brazos armados o grupos de sicarios o bandas o grupos grandes, un poco para hacer análisis de redes, de cómo se mueven los diferentes grupos con sus aliados y sus rivales, y justamente ahorita nos estamos enfocando en ese análisis de tipos de presencia y de análisis de redes para entender evolución de crimen organizado. Aquí está un poco cómo se distribuye el cártel Jalisco, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, que son los grupos que mayor presencia tienen. El cártel de Sinaloa siempre ha estado muy enfocado en el nororiente, que es donde está Sinaloa, y en zonas alrededor, pero el cártel Jalisco, como pueden ver, está en el resto del país, menos en las zonas que están siendo controladas por el cártel de Sinaloa. Y en los estados en donde están los dos, hay conflicto. Y eso es lo que está pasando actualmente en Zacatecas, en donde están los 2 cárteles y más o menos están acabando con el estado, siendo ahorita
o observándose los mayores niveles de violencia en el país. Es toda la presencia criminal violenta. Entonces esto fue otra cosa, decir cómo nosotros identificamos presencia, pues porque hay un acto violento, ¿no? Si mi vecino pertenece a los Zetas y no hace nada, yo no sé, no lo puedo identificar. Entonces, en esta misma base de datos sacamos diferentes tipos de presencia criminal, y una de esas presencias es presencia no violenta, y fue justamente en la época de COVID que el crimen organizado empezó a distribuir despensas, a implementar toque de queda, y esto fue una actividad que se dio muy fuerte en los primeros meses, como de abril a junio del 2020, y después paró y otra vez volvió el Día del Niño, en Navidad, el Día de Reyes, etcétera. Pero al principio de la pandemia como que se aprovecharon de esta ausencia estatal para incrementar su gobernanza criminal. Este es el mapa de despensas, que es muy interesante porque todas las despensas son distintas, van con un mensaje distinto. Entonces, por ejemplo, el cártel de Sinaloa le llevaba tortas o sándwiches a los familiares de las personas que estaban esperando fuera del hospital hasta que le dieran noticias de sus seres queridos. Había escuelas que tuvieron que cerrar porque no tenían dinero, entonces el cártel de Sinaloa invirtió en esas escuelas. Se daban despensas a nombre del Mencho, que era es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y después pasaban videos de niños mostrando sus juguetes y su comida, dándole las gracias. Como que todo esto fue como para ganar su base social utilizando redes sociales. Y esto es súper interesante porque es la primera vez que existe como esta conexión entre ciudadanía y grupos criminales a través de las redes sociales. Entonces, les doy un ejemplo de algo que encontramos. El cártel de Sinaloa empezó a poner toque de queda en Sinaloa, creo que era en Mazatlán, diciendo que no se podía vender cerveza después de las 11 de la noche, las 10 de la noche, entonces todos los expendios de cerveza tenían que cerrar. Pero lo que pasaba era que después de esa hora, solamente miembros del cártel de Sinaloa podían vender cerveza a un precio más alto. Y doblaron el precio de la cerveza. La gente se empezó a quejar en redes sociales y empezaron a comparar al cártel de Sinaloa con los Zetas, diciéndoles extorsionadores. Estas quejas en redes sociales duraron una noche y al día siguiente el cártel de Sinaloa quitó el toque de queda. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es distribuir despensas. Filman y después es toda la población dando las gracias por las despensas que distribuyeron. Es como esta comunicación utilizando Twitter y otras redes sociales, que yo creo que antes no la habíamos visto como tan profundamente como la estamos viendo ahorita, y es algo interesante. Les estoy contando casos que me acuerdo, no hemos hecho investigación del tema, pero me parece interesante este uso de redes sociales que no existía antes. Estos fueron estados con toques de queda impuestos por el crimen organizado. Muchas veces tenían castigos, y los castigos principalmente eran dar un tablazo en los glúteos de la persona. Entonces ponían videos de YouTube dando tablazos a las personas que no respetaban el toque de queda. Y obviamente todo esto vino acompañado de mensajes. Entonces es interesante ver cómo la comunicación juega un rol importante. Aquí les pongo algunos de los mensajes que encontramos. Hubo muchas amenazas a médicos. Yo creo que esto fue algo muy generalizado, no solamente en México, sino también en otras regiones. Dicen: miren, doctores, nada más para que sepan, yo sé que tienen una meta y les pagaron para que todo el que llegue enfermo al hospital o al IMSS, el IMSS es el Instituto de Seguro Social, lo aíslen como infectado y después lo matan ustedes mismos, para que vayan sabiendo, por cada familiar que ustedes me maten, yo voy a matar a 10 de ustedes, así que ya saben. Es un mensaje que dejaron en Guerrero. Aquí dejaron otro: sabemos que esta situación pasará pronto y cuando esto suceda podremos recibirte en nuestro punto de venta y en todos nuestros eventos nacionales para estar más cerca de todos ustedes. Este mensaje fue de Alejandrina Guzmán, que es la hija del Chapo, que tiene una línea de ropa con la imagen de su papá en Guadalajara, y tuvieron que cerrar. Entonces ella misma abrió como una línea de WhatsApp, y cualquier persona que tenía alguna necesidad económica podía mandar un mensaje a WhatsApp o comunicarse con ella por Facebook, y ellos iban y les daban la despensa personalmente.
Esto fue en Michoacán, de la mera gente de la Virgen, les viene a regalar una despensa a cada uno, son los que mandan aquí. El comandante Coronavirus, así se llamaba, en Quintana Roo. Gente de Morelos, les pedimos que se mantengan dentro de sus hogares, no queremos desmadre afuera de sus casas, hay que respetar la contingencia, al que se encuentre afuera lo voy a levantar. Atentamente, comandante Coronavirus. Otro de la gente nueva en Chihuahua, un mensaje dirigido: señor Tanto, si tanto le molesta que la gente nueva ayude a la población, ¿por qué no regala usted las despensas en lugar de quitárselas? Obviamente era un mensaje al gobierno: si usted no va a ayudar, deje que otra gente lo haga. Los Chapitos en Sinaloa, que son los hijos del Chapo, se les informa que después de las 10 de la noche tienen que estar dentro de su casa por el coronavirus. Si no agarran el rollo, los vamos a tablear. Son órdenes de arriba de los Chapitos. No estamos jugando, no es un juego. Y el señor Vaquero en Tamaulipas, esto es del Cártel del Golfo, para que tengan conocimiento y sepan de dónde viene, para que no piensen que es del DIF u otra empresa. Y esto se dio cuando dieron despensas en Tamaulipas. Entonces, le digo, todos esta diferente tipo de presencia, y principalmente esta relacionada con la gobernanza criminal, estuvo muy acompañada de mensajes y de interacción que tuvieron con la población en redes sociales. Entonces, ya para no quitarles más tiempo, porque ya llevo mucho tiempo hablando, lo primero que vimos es que es muy difícil hacer una evaluación de la estrategia de seguridad, porque uno, no estuvo bien diseñada, no sabemos exactamente cuál era el objetivo, y consecuentemente no se están viendo los resultados esperados. La violencia se ha esparcido por todo el territorio. Si vemos en mapas de México, en términos de violencia, estamos en unos niveles de violencia que nunca antes habíamos observado, y cada vez el crimen organizado evoluciona más, cada vez hay más conflictos, cada vez hay más grupos, cada vez hay más diversificación. Entonces eso sí ha generado un problema que, como yo lo digo, yo creo que es un monstruo muy difícil de controlar, y pues no sé cómo México va a salir de este problema, la verdad. El análisis de crimen organizado no es lineal y es complicado. Entonces, cuando les dicen aquí tenemos mapas y esos mapas no se actualizan, aunque sea anualmente, es bien complicado creerle a esos mapas. Los grupos van cambiando, se van fragmentando, se van haciendo nuevas alianzas, van cambiando de estado. Entonces, lo que era muy violento hoy, mañana ya no lo es. Entonces es bien complicado hacer un análisis lineal, y pues toca estar como al tiro, ¿no? Tratando de actualizar la información lo mejor posible para poder hacer un mejor análisis. Y creo que hay diferentes formas de analizar el crimen organizado más allá de la violencia. Uno son las estrategias de comunicación, la expansión territorial, los diferentes tipos de presencia, y por último este tema de gobernanza criminal, que incluye un poco más allá de actividades como para salirnos de las islas de homicidios y tratar de entender el crimen organizado de una forma mucho más integral. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Les digo, les puedo pasar la presentación, y les puedo pasar también como una lista de todas las referencias que uso para esta presentación, y pues cualquier cosa pues me pueden contactar, obviamente, y yo los ayudo a resolver cualquier duda. Entonces, no sé, Pablo, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias a ti, Laura. Has sido soberbia en tu generosidad, realmente espectacular. Gracias mil. Laura, nos ponemos de acuerdo, tú me pasas la bibliografía, la lista que me dijiste, la presentación, y le vamos a pedir a Paulina, que nos ha ayudado tanto en este trabajo, ¿no es cierto?, que ella canalice el envío a través simplemente tienen que enviarle un email a Paulina, y ella les va a dar el acceso a este material. Una vez más, muchas gracias, Laura. Yo tuve la suerte de ser tu estudiante y me he quedado ahora aún más admirado de la profundidad y el valor de tus conocimientos, así como de tu capacidad metodológica. Increíble. Son las 7:30 de la noche. A menos que haya alguna pregunta, yo sé que Laura, además de ser una fantástica investigadora, es ama de casa con niño nuevo. No voy a abusar de tu generosidad, querida Laura, y espero que en el futuro podamos
seguir trabajando y podamos seguir colaborando. Claro que Gracias. sí, Pablo.